Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Ortiz Álvarez y bueno, a mí me tocó realmente presentar lo que es la estación médica en el hábitat Marte. Así que voy a empezar. Primero que nada, para todas las estaciones, tanto médicas como para todos los hábitats, tanto analógicos como en futuras colonizaciones de Marte, tenemos que tener en cuenta los tipos de diseño. Y el tipo de diseño, tanto interno como externo de las estaciones, va mediado por lo que es el volumen neto de habitabilidad. Es decir, este es un parámetro que actualmente la NASA utiliza para determinar en función del número de tripulantes realmente las capacidades que tiene el hábitat para subsistir. Entonces, el parámetro más óptimo o más aceptado en este tipo de análogos o en las futuras colonizaciones es aproximadamente de considerando 6 tripulantes por misión en cada hábitat o colonización análoga. Entonces, sobre esos 6 tripulantes, perdón, nosotros tenemos que por lo menos cada tripulante tiene que tener un espacio de 25 metros cuadrados. Y eso nos da un total básicamente de 150 metros en total del hábitat. Claro que hay hábitats más pequeños o más grandes dependiendo simplemente en función de los requerimientos que se necesiten. Y ahora aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las áreas y básicamente todas las áreas se dividen en una de algunos subsistemas, como son, por ejemplo, la área de la higiene, que posee 17,55 metros cuadrados y así sucesivamente. Entonces, todo va en función del volumen habitable neto de cada tripulación. Y para este tipo de investigación o de hábitat, nosotros consideramos lo que son 3 niveles. Como nivel uno tenemos lo que son el cuarto de reparación, donde tenemos realmente el cuarto de ejercicio, que también es una pequeña parte, y tenemos lo que es el sistema de control ambiental y de soporte vital. Este es sumamente importante porque gracias a este tipo de sistema nosotros podemos determinar realmente y controlar por ejemplo, cuáles son los días óptimos para realizar las actividades extravehiculares y etcétera. Como segundo nivel, nosotros vamos a tener lo que es el área médica, tenemos lo que es el nivel de laboratorios, la parte de higiene y también tenemos otro pequeño subsistema de control ambiental. Y en el nivel 3 ya propiamente tenemos lo que son los cuartos, donde están las camas, donde tenemos algunas pequeñas reservas, tenemos un espacio social y pues básicamente la zona de comandos. Este espacio puede modificarse de acuerdo a los diseños y las necesidades de cada tripulación. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de diseño que básicamente acá están las áreas seccionadas y realmente las cantidades de la sección de cada área. Aproximadamente las literas, o en este caso las camas, tienen que tener 5,43 metros cuadrados entre cada una de ellas. Debe haber un espacio mínimo de lo que son 2 metros de ancho para que pueda haber un buen desarrollo y un buen espacio entre la tripulación. Los laboratorios y el espacio de trabajo también son muy importantes, que sean amplios. Tiene que tener ventanas para que tengamos un poco más de entrada de luz y por ende mucho mejor respuesta al momento de realizar las actividades y cierto almacenamiento para guardar los suministros o las reservas. Como diseño exterior, nosotros tenemos que tener en cuenta que al llegar a Marte necesitamos afrontar diversas cuestiones como son la radiación, como son el polvo, las tormentas de polvo, etcétera, ¿no? Entonces, un medio in situ de construcción que tenemos sería mediante la impresión 3D y para eso utilizamos lo que son los regolitos en combinación con el azufre y a eso creamos un material que se le denomina hormigón. Pero ¿por qué lo hacemos en forma de cúpula? Bueno, tenemos dos formas de cúpula para hacer el diseño externo, que sería una cúpula hexagonal y una cúpula geodésica. Estas cúpulas tienen un porqué, y es porque regularmente tienden a ser mucho más resistentes que si fuera en forma cuadrada, y aparte de la resistencia que poseen, también nos hace que utilicemos menos material. Ahora, el envolvente o la parte que envuelve a todo el hábitat, que sería un envolvente de etileno, tetral, fluoroetileno.
Es muy largo el nombre, pero es un tipo de plástico bastante dúctil que puede realmente ser muy resistente a altas temperaturas y puede resistir hasta 150 grados centígrados y hasta menos 100 grados centígrados. Entonces, eso nos permite lidiar con las variaciones de temperatura que están en el planeta Marte. Además de eso, esta cúpula y este tipo de plástico que cubre a todo el hábitat puede servirnos como un precursor para formar algún tipo de atmósfera por medio de sensores y podemos tener incluso algún invernadero o alguna cosa fuera del hábitat. Ahora, vamos a ver los componentes del centro médico como tal. Un centro médico es básicamente un hospital en menor escala. Entonces nosotros al ir al espacio tenemos el gran problema que no podemos llevar suficientes suministros como para surtir un hospital como tal, más sin embargo sí tenemos opciones y tienen que ser muy livianas y muy prácticas para poder desarrollar un adecuado control en toda la tripulación y un control de salud nutricional y físico. Así que para esto los componentes son un botiquín de primeros auxilios o diversos botiquines, en este caso en casos de colonizaciones o de temporadas muy largas en Marte. Tenemos que tener una o dos camillas. Las camillas generalmente igual van en función del número de tripulantes o de habitantes o colonos que existan en ese momento en el hábitat. Dispositivos para registros de tripulantes, en este caso todos conocemos las tabletas digitales, todo tiene que estar digitalizado y todos los registros tienen que tener una marca de tiempo. Así que tenemos que tener también desfibrilador en caso de que haya algún paro cardíaco o alguna insuficiencia cardíaca que podamos presentar en ese momento. Ultrasonido portátil para evaluación de tejidos en cualquier parte del cuerpo, de momentos de circulación, ganglios linfáticos o algún tipo de mal que tengamos. Tenemos que tener como básico un estuche de exploración para las exploraciones físicas generales y lo que son microscopios para realmente realizar el estudio de las muestras, muestras de orina, frotis nasofaringios, etc. Tenemos que tener un autoclave. En el momento que nosotros decidimos ir a Marte a colonizar, es muy probable que en algún tiempo durante la misión empiecen a existir problemas físicos en la salud. Entonces, muchas veces esos problemas pueden recaer en lo que son operaciones quirúrgicas y necesitamos esterilización de todos los instrumentales. Así que el autoclave es esterilización en calor húmedo. Así que esto es muy, muy apto para evitar realmente la contaminación de estos instrumentos en Marte. Necesitamos materiales quirúrgicos, soluciones fisiológicas y glucosadas en caso de que haya una hipoglicemia y necesitemos administrar energía rápidamente. Necesitamos tanques de oxígeno. Generalmente en la Estación Espacial Internacional se cuentan con tanques de oxígeno de emergencia que realmente en medio in situ podemos generar este oxígeno también en Marte por medio de reacciones químicas. Entonces eso podríamos utilizar. Instrumental de laboratorio para crear algún tipo de ungüento, algún tipo de fármaco mediante medicina alternativa o medicinal de las plantas que se creen en el invernadero, etcétera. Y tenemos que llevar los suministros de diversos tipos de fármacos que puedan servirnos en emergencias muy graves o leves. Aquí vemos una imagen, es un astronauta de la ISS que está tomando realmente ultrasonido, probablemente del sistema circulatorio. En cuanto al cuello del paciente, se puede estar evaluando lo que son las venas cavas superiores o las venas aortas. Y algunos botiquines, como la organización de los botiquines en la Estación Espacial Internacional, generalmente tienden a estar catalogados de acuerdo a los colores que haya. ¿Por qué en las áreas médicas es muy importante la organización? Porque así, en caso de cualquier tipo de emergencia, ya por medio de los colores, los oficiales médicos o de enfermería ya podemos guiarnos para saber qué material utilizar. En este caso, el color blanco son medicamentos de conveniencia. Esos son para malestares leves, por ejemplo, náuseas, mareos, insomnio, etcétera.
tratamientos, en rojo tenemos el tratamiento médico de emergencia, que esto sustituye un poco a lo que son los carros rojos en lo que son procesos quirúrgicos de hospitales. Este botiquín rojo va a tener lo que son algunos fármacos fuertes, como son adrenalina en caso de algún tipo de alergia en el espacio, o lo que es algún entonces, como paquete gris, tenemos el paquete de suministros intravenosos. Recordemos que en el medio espacial es muy difícil la farmacodinamia y la farmacocinética en cuanto a algunos medicamentos orales. Entonces, los medicamentos orales tienden a perder la biodisponibilidad, es decir, biodisponibilidad quiere decir la capacidad o el tiempo en el que dura realmente dentro de nosotros y ejerce acción un medicamento en el sistema circulatorio. Entonces, es por eso que es más factible utilizar vías intravenosas. Ahora, tenemos como azul un paquete de diagnóstico médico, esto es súper básico y aquí va a venir diversos instrumentales como son estetoscopio, baumanómetro, termómetro, que son esenciales para poder determinar los signos vitales de cada paciente o de cada tripulante en este caso. Como paquete verde tenemos el paquete de suministros médicos, como son barreras de protección, guantes, careta, lentes en caso de necesitarlos en operaciones quirúrgicas, batas, algunos jabones quirúrgicos, etcétera. En el rosa tenemos el paquete de tratamiento menor en caso de lesiones menores como pequeñas cortadas, etcétera. Y como botiquín color morado o púrpura tenemos el paquete de medicamentos orales que realmente estos medicamentos pueden tener un poco más de efectividad en Marte que en la Estación Espacial Internacional, debido a que Marte posee cierta cantidad de atmósfera. Ahora, como paquete color amarillo, tenemos el paquete de equipo médico general, que es donde entra el desfibrilador, lo que es el ultrasonido portátil, etcétera. Y como marrón, tenemos a medicamentos tópicos e inyectables en caso de alguna lesión en la piel o algún efecto que pueda causar en la piel el estrés, porque recordemos que hay mucha afectación psicológica en este tipo de misiones. Ahora, nosotros en Marte tenemos que tener también en los centros médicos camillas, ¿cierto? Pero dependiendo qué necesitemos. Por ejemplo, hay dos tipos de camillas, que es la camilla de tipo basculante y la camilla hospitalaria normal. Estos se usan en función de los análogos a los que realmente vayamos a dedicarnos. Por ejemplo, hay dos tipos de análogos, que es el análogo fisiológico y los análogos de confinamiento. Los análogos fisiológicos son los que propiamente se estudia la fisiología y el comportamiento de nuestra fisiología humana y cómo son los cambios de circulación, cambios cardíacos, etcétera, en ciertos ambientes simulados. Entonces, para eso se necesita poner al paciente en una orientación donde la cabeza vaya hacia abajo y los pies hacia arriba por largos periodos de tiempo. Esos son los análogos fisiológicos y de hecho NASA y algunas agencias poseen la mayoría de ellos. Los análogos de confinamiento o de aislamiento son más de tipo social, porque ahí, por ejemplo, realmente se determina cómo es la relación psicosocial con otros miembros de la tripulación y son básicamente los análogos que más comúnmente podemos observar. Bueno, otro componente muy importante es el desfibrilador. En la Estación Espacial Internacional es un pequeño desfibrilador portátil y aquí podemos ver en la parte izquierda una imagen donde está un astronauta, está un desfibrilador justo en medio que parece una pequeña cajita color blanca y de los lados, tanto derecho e izquierdo de sus manos, tiene lo que son los botiquines en secciones por color de acuerdo a la emergencia que se pueda presentar. Por ejemplo, ese es el botiquín color rojo que tiene los medicamentos de emergencia en caso de paros cardíacos, respiratorios, etcétera, ¿no? O reacciones de shock anafiláctico o de alergias. Y este es un desfibrilador normal que se utiliza en los hospitales. Obviamente este es un desfibrilador portátil porque el de los hospitales es mucho más grande y generalmente siempre va sobre un carro rojo especial.
Y bueno, el ultrasonido portátil tiene que ser muy liviano y además de eso tiene la capacidad de generar imágenes sumamente claras del interior del cuerpo. Aquí podemos ver una imagen de cómo un astronauta está revisando al otro realmente alrededor de la cuenca ocular, no tenga algún daño, posiblemente por alguna contusión o algún golpe que tenga. Y pues el que ya les había explicado que está realmente revisando lo que es el sistema circulatorio de las venas cavas, de la aorta o del cuello en general. Puede incluso visualizar quizá lo que son ganglios linfáticos. Digo, eso no se sabe. Y aquí tenemos lo que son los estuches de exploración. Estos son sumamente importantes para cualquier toma de signos vitales, para determinar el estado físico y clínico de cada paciente o de cada tripulante. Estos incluyen lo que es un oftalmoscopio, y este oftalmoscopio va a permitirnos determinar y poder revisar si hay algún daño ocular o si muchas veces se distorsiona la córnea, etcétera, ¿no? Tenemos que tener microscopios también para evaluar todas las muestras biológicas en todos los tripulantes. Estas muestras siempre se toman todos los días o regularmente cada semana para evaluar el estado físico interno de cada tripulante. Tenemos también como componentes lo que es el autoclave, que es la esterilización de calor húmedo. Tenemos los instrumentales quirúrgicos, que son muy necesarios en caso de cualquier situación de emergencia que se presente, y las soluciones fisiológicas. Todos estos suministros son enviados de la Tierra, más sin embargo hay sus excepciones que les voy a comentar. Aquí tenemos el oxígeno, que es como les comentaba, que en la parte del centro médico o del laboratorio médico en la estación espacial, tenemos estos tanques de oxígeno que son de reserva y generan oxígeno instantáneamente por medio de ciertas reacciones químicas. Este oxígeno es de tipo hospitalario y se utiliza cuando algún astronauta tiene algún malestar o alguna dificultad respiratoria. Tenemos materiales de laboratorio para ejercer todo tipo de muestras, creación de fármacos, ungüentos, etcétera. Algunas máquinas y tecnologías necesarias para el funcionamiento tanto de la estación en general como del centro médico es, por ejemplo, necesitamos tener recursos como es agua, como es energía, como es combustible realmente para muchos desarrollo de actividades dentro de los hábitats. Así que el agua la podemos tener presente en hielo, en la superficie, en latitudes altas de Marte. Entonces, esta agua se puede derretir y extraer mediante microondas. Ahora, al momento de regresar a la Tierra, nosotros tenemos que tener cierto combustible y podemos hacer ese combustible mediante una reacción que se llama Sabatier. Esta, esta reacción de Sabatier básicamente es la combinación de dióxido de carbono con hidrógeno sometidos a altas temperaturas en presencia de catalizadores como es el níquel. ¿Por qué el níquel? Porque el níquel es más factible, es menos reactivo y además es de bajo costo. Entonces eso permite liberar metano y agua a la vez. Y después esas mismas moléculas de agua y de metano se pueden disociar, bueno, en este caso solo las de agua, se pueden disociar en hidrógeno y en oxígeno y así proveer un sustento a toda la estación. Ahora, ¿cómo obtenemos la energía? Bueno, la energía, la primaria va a ser por la energía de tipo solar y la secundaria va a ser energía de tipo nuclear. La de tipo solar nos va a proveer de 24 a 37 voltios, mientras que la energía nuclear nos puede proveer hasta 40 voltios de energía. Ahora, los paneles fotovoltaicos y toda la energía necesaria en el centro médico o en todo lo que es el hábitat de Marte va en función estricta de la cantidad necesaria requerida de acuerdo a la cantidad de tripulación que haya. Entonces va todo en relación con el número de celdas fotovoltaicas. Nosotros al determinar cuántos centros médicos, centros de invernadero, es decir, el tamaño de lo que es el hábitat más la tripulación, el número de tripulantes, nosotros podemos calcular el número en relación con esos datos de celdas fotovoltaicas a utilizar. Y para eso también tenemos que considerar las constantes solares. Las constantes solares, obviamente,
la luz del Sol tarda mucho más en llegar a Marte que a la Tierra. Entonces, la constante solar de Marte está en 586,61 watts sobre metro cuadrado en Marte. Más, sin embargo, en la Tierra es de 1.366 watts sobre metro cuadrado, y eso tenemos que considerar al momento de hacer los cálculos para la relación de las celdas fotovoltaicas. Y bueno, todas estas tecnologías son claves para la estación o el centro médico. ¿Por qué? Porque al igual que en los hospitales, tenemos que tener como centro médico una reserva de energía o alguna planta generadora especial y específica de nosotros en caso de alguna emergencia con todo el hábitat. Entonces es por eso que toda esta energía tiene que tener un reservorio especial para el centro médico. Algunos recursos in situ también transportados desde la Tierra, incluso podríamos fabricar estando en Marte, son los lentes de realidad virtual y de realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia entre cada tipo de realidad? Bueno, la realidad virtual ofrece una experiencia inmersiva, pero que tú no puedes interactuar como tal con el medio ambiente o el medio físico. Y en este tipo de realidad, ahora, la realidad aumentada también necesita, o la diferencia que tiene con la realidad virtual, es que en la realidad aumentada tú puedes completar realmente lo que estás viendo por medio de los solo lentes con el medio físico. Es decir, hay una interacción mucho más cercana. Ahora, por ejemplo, estos son los lentes que se utilizan en el espacio, que son los CIDECIC, son lentes de realidad aumentada, por lo cual los astronautas practican diversas acciones e incluso tienen teleconferencias en algunos centros análogos para poder llevar a cabo lo que son cirugías o anestesias o algún tipo de emergencia. Este es un buen recurso para emplear también tanto en el centro médico como en otras estaciones dentro del hábitat. Por ejemplo, si hay alguna emergencia en el centro de energía o algo pasa ahí, hay alguna, no sé, quemadura, explosión, etcétera, pues obviamente oficial médico auxilio a todas las estaciones por medio de estos tipos de lentes de realidad virtual o realidad aumentada. Puedes ir guiando a los tripulantes a cómo hacer las técnicas requeridas para salvaguardar la vida de toda la tripulación. Bueno, otro beneficio que se tiene con virtual, además de que es una experiencia inmersiva, también es una forma de a los entrenamientos energéticos. Por ejemplo, este caso es un astronauta de la ESA que está haciendo ejercicio en este tipo de bicicletas fijas, y obviamente con la realidad virtual pues tiende a ver muchos paisajes y eso fomenta más el querer hacer las cosas. Otro recurso in situ que podríamos tener también en Marte y transportado de la Tierra también es la medicina alternativa mediante hidroponía para la creación de diversos tipos de fármacos. Esto va en conjunto y solamente con la ayuda del centro de invernadero, con muchos otros centros dentro de la estación, pero especialmente con el invernadero. ¿Por qué? Porque vamos a poder sembrar plantas medicinales y a su vez esas plantas podríamos utilizarlas en diversas presentaciones de fármacos, tanto presentaciones como son las tabletas, soluciones como jarabes, infusiones, etcétera. Y realmente eso podríamos generar como algo, una actividad sostenible en lo que es el hábitat Marte. Por otro lado, utilizando la tecnología de 3D, tenemos lo que son impresiones en 3D de instrumental médico quirúrgico. Esto reduce, además de los costos, reduce mucho peso dentro de todos los suministros que se van a enviar y reduce también, aparte del costo, que es algo in situ que puedes tener en Marte. Este es un estudio que se realizó apenas precisamente para sostener las misiones de larga duración en Marte, y este estudio se encuentra en la revista Aviation, Space and Environmental Medicine. Este es un estudio creado por una canadiense en el cual se hicieron pruebas a diversos tipos de cirujanos, y los cirujanos experimentados utilizaron este tipo de pinzas hemostáticas y de portavisturís, etcétera.
Entonces, gracias a todas estas tecnologías, nosotros podemos tener más facilidad de creación en nuevos instrumentales que necesitemos de acuerdo a las emergencias que tengamos. Ahora, utilizando también la tecnología 3D, tenemos lo que es la bioimpresión o la medicina regenerativa. Esto es sumamente novedoso todavía y se espera que sea la medicina del futuro en futuras colonizaciones a Marte. El objetivo es desarrollar sustitutos de tejidos biológicos, funcionales, de órganos, de cartílago, de hueso, por ejemplo, en largas misiones o periodos de colonización. Para este tipo de bioimpresión, nosotros utilizamos un hidrogel que se llama biotinta. Esta biotinta realmente va a funcionar de distintos tipos de maneras. Generalmente va a tender a depositar de 1 a 100 picolitros sobre cada trazo que vaya haciendo en la impresión o cada escaneo, y va de 10 a 50 nanómetros de diámetro cada escaneo que va a hacer. Estos tres tipos son de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir cartílago, obviamente utilizaríamos la impresión de inyección de tinta, porque este es un poco menos común de realmente realizar. La impresión sin orificios es sumamente factible debido a que esta impresión utiliza lo que es un láser y tiene alta precisión para crear algunos tejidos con la piel u otros órganos. La impresión por extrusión o mecánica, este tipo es la más común y realmente puede llegar a lo que es la producción de algunos huesos. Aquí tenemos lo que son diversos prototipos. Por ejemplo, tenemos un prototipo de riñón, prototipo de huesos, de cartílago, impresos en tercera dimensión. Y aquí vemos en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, una imagen de lo que es el bioprinter como tal, la impresora. Para la gestión, nosotros se tomó en cuenta realmente en el centro médico 3 tipos de personas sumamente indispensables o 3 tipos de tripulación, que es oficial médico, enfermero y psicólogo o neurocientífico, los cuales tienen roles sumamente importantes dentro del centro médico. El oficial médico es el líder, básicamente, tiene que tener aptitudes de liderazgo, gran capacidad en resolución de problemas y trabajo a presión, tiene que tener mucho conocimiento en medicina aeronáutica, en radiación, en urgencias médicas, psicológicas, en fisiología, anatomía, genética, etcétera, ¿no? Todo lo médico general, más aunado técnicas quirúrgicas, capacidad de realización de cirugías, evaluación general, como son tomas de muestras biológicas, conocimiento en nutrición y la capacidad de instruir a otros tripulantes, porque eso es muy importante. Ahora, aparte de esto, tienen que tener incluso la capacidad de conocimiento también de lo que son los nervios de cuello y de cara para poder realizar extracciones dentales y una experiencia en lo que es evaluación clínica a otros pacientes e historiales clínicos. Los enfermeros tienen que tener conocimientos en cuidados paliativos del paciente, monitoreos, toma de muestras, vías de administración, dosificación de fármacos, toma de signos vitales, conocimientos en instrumental quirúrgico para ser asistentes de cirugía, realización de expedientes y actualización de los mismos, y sobre todo el manejo e higiene del centro médico. ¿Por qué? Porque son los encargados de esterilizar todos los materiales necesarios en el centro médico. El psicólogo o neurocientífico, como es mi caso, necesita tener amplios conocimientos en neurofisiología, psicoanálisis, primeros auxilios, en tratamiento de pacientes con trastornos como son la ansiedad, estrés postraumático, crisis de pánico, etcétera, y se tiene que especializar en la respuesta inmediata en pacientes con crisis en entornos de aislamiento. Evaluar constantemente el estado anímico de la tripulación y realizar pruebas y diferentes análisis psicológicos a todos los tripulantes. También debe tener la tarea de incluir a los miembros en actividades que puedan realizar en caso de algún signo o síntoma que pueda inducir a un trastorno o alteración mental. Ok. ¿Cómo es el entrenamiento?
de los astronautas, bueno, el entrenamiento de los astronautas puede durar entre 2 o más años. Tienen que tener sumamente entrenamiento en procedimientos médicos para cualquier caso o cualquier situación que ocurra en la misión. Tienen que tener conocimientos de idiomas. Reciben entrenamiento en lo que son maquetas, que son básicamente simuladores de vehículos espaciales, como es en la Estación Internacional internacional, y lo que es también los transbordadores espaciales. Los astronautas aprenden a mover objetos grandes que en el espacio utilizando un piso de rodamiento de aire de precisión, como lo vemos en la segunda imagen. Básicamente en el espacio se pueden mover grandes objetos porque por lo mismo no hay gravedad, entonces tenemos que saber manejarlo también. Utilizan también el laboratorio de flotabilidad neutra para practicar lo que son las actividades extravehiculares en entornos de gravedad cero. Y bueno, en fin, ¿cómo entonces sobrevivimos una semana en el espacio? ¿Qué aspectos tenemos que ver? Para empezar, para hacer todo un consumo diario energético del que tiene un astronauta, debemos de tener en cuenta también algunas medidas como son su peso en kilogramos, como son su altura y su edad en años para determinar cuántas calorías necesita consumir cada astronauta en el espacio. El rango más común que de consumo diario, que está avalado por la ESA, es de 2.800 calorías al día. Entre esas 1.800 calorías al día, son 15% de esas son proteínas, 30% son grasas, 50% carbohidratos y 5% líquidos. En total, en una semana, teniendo el valor de 2.800 calorías al día, tenemos que en una semana se necesita un consumo energético de 19.600 calorías semanales contando 7 días de la semana. Protocolos. Los protocolos, como primer protocolo tenemos el protocolo de privacidad de datos de los miembros de la tripulación. Esto se debe gracias a la Junta Multilateral de Política Médica y a la Ley de la Privacidad de 1974. Establece que realmente los datos son únicamente y exclusivamente para uso dentro del hábitat y de la tripulación. Establece la privacidad de datos y establece que todos los médicos necesitan realmente realizar consentimientos informados antes de realizar alguna investigación o tomar alguna muestra biológica de alguno de los tripulantes. El protocolo médico para la actividad extravehicular o EVA tiene que tener diversos tipos de pasos para poder realizarlo. Uno de ellos es, algunos parámetros, por ejemplo, son el monitoreo biomédico. Tiene que tener sensores constantemente para la tasa de consumo de oxígeno en tiempos reales, mediciones de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria. Se tiene que hacer previamente al EVA una resolución o una revisión del traje presurizado y se tiene que estabilizar las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono en el traje. Se tienen que evaluar las condiciones atmosféricas primero y la exposición a la radiación. La exposición a la radiación varía de acuerdo a lo que estipule conveniente cada tripulación. La percepción sensorial y el tiempo de reacción, así como también la coordinación psicomotriz que pueda tener el tripulante en la actividad extravehicular. La evaluación de temperatura corporal, que como ya sabemos, en Marte es muy variable la temperatura, y la detección de estrés fisiológico durante el EVA. Esto es muy común debido a que muchas veces los trajes de actividad a las condiciones ambientales y etcétera. El protocolo de actividad física, un astronauta en promedio que está sometido a gravedad cero pierde entre 11 y 17% de su fuerza, aunado a un 10% de su resistencia y entre el 2 a 7% tiende a ser a lo mejor un poco más diferente en Marte, porque pues en Marte sí tenemos cierta atmósfera, pero lo recomendable es seguir los ejercicios cardiovasculares sobre todos. Y para eso, por ejemplo, vemos en la fotografía lo que simula ser un ARED, que es un dispositivo avanzado de ejercicio de resistencia que se usa en la Estación Espacial Internacional, pero pues los análogos de Marte o de la Luna
tienen un tipo de instrumental así para simular este tipo de área. Ahora, aparte, se tiene que usar lo que es una bicicleta estática y una caminadora también para estimular realmente el sistema cardiovascular. Aquí tenemos una imagen de lo que es el hábitat de high seas. Estos están haciendo un poco de ejercicios igual como aeróbicos para estimular el sistema cardiovascular. Y también tenemos el protocolo de los más importantes, que es el de evaluación médica y psicológica. Este protocolo, ya antes de empezarlo, siempre debe estar firmado el consentimiento informado, el protocolo de privacidad, y se documenta el progreso de todos los miembros de la tripulación, se archivan sus condiciones y en marcas de tiempo, y generalmente la evaluación en estos protocolos médicos dura de 1 hora y media al día por cada tripulante. Se toman muestras biológicas, signos vitales, evaluación psicológica, fisiológica, motriz y la evaluación del sueño. Generalmente en entornos análogos, el sueño, básicamente las horas de sueño son entre 6 y 10 horas de sueño como máximo. Así que esto es variable de acuerdo a cada tripulación porque pues no hay como tal un protocolo establecido. Tenemos el protocolo de capacitación médica a la tripulación. Esto es un trabajo de nosotros tenemos que capacitar a toda nuestra tripulación por lo menos 40 horas en capacitación básica de RCP, primeros auxilios psicológicos, emergencias más generales, en caso de que haya alguna escasez de suministros médicos, en algunas técnicas de administración farmacológica, como son realmente la técnica intravenosa, intramuscular, etcétera, capacitación en técnicas de sutura. Y vemos que es sumamente importante que todos los miembros tengan esta capacitación, porque muchas veces puede que ocurra algún tipo de accidente y el oficial médico o todos los del área médica estemos ocupados, mientras que otros a lo mejor tengan alguna lesión bucal que necesita a lo mejor extracción rápida de algún órgano dental. Y pues obviamente necesitan otros tripulantes tener conocimientos básicos de anestesia, de algunos auxilios, como detener una hemorragia, etcétera, en este tipo de casos. Aquí tenemos imágenes de lo que es el hábitat lunares, de lo que es la estación espacial y de lo que son básicamente otros análogos. El protocolo alimenticio es de los más importantes también. En este protocolo, para poder establecer un protocolo, necesitamos conocer primero que nada la pirámide alimenticia, las comidas básicas que van a convertir a este tipo de protocolo en lo más adecuado, de acuerdo a las necesidades de los tripulantes. Para eso tenemos aquí una gráfica de lo que es esta pirámide y vemos, por ejemplo, que los aceites no se clasifican como tal dentro de la pirámide, más sin embargo lo podemos encontrar y son buenos para la salud si los encontramos en algunos alimentos como son el pescado o algunos frutos secos deshidratados. Ahora, necesitamos examinar las etiquetas de información para observar los tamaños de las porciones que se van a dar a cada astronauta. Entonces, vamos a determinar cuáles son las necesidades energéticas propias de cada miembro de acuerdo al resultado que nos dé el cálculo, de acuerdo a su peso, a su talla, a su tamaño de calorías que debe consumir. Luego, tenemos que dar varias opciones a los astronautas o a los tripulantes en este caso para que ellos determinen si realmente están conformes con el tipo de menú que se les va a proveer y entonces se elabora el protocolo de menú de 7 días para que cada día tengan diferentes tipos de comidas. Ahora, un protocolo muy importante es el de investigación. Esta propiamente es una investigación mía. Es por medio de la utilización de medicina alternativa como recurso in situ en colonizaciones de Marte. Para eso, yo tengo la propuesta de hacer con la pasiflora incarnata o la baya de maracuyá, como muchos la conocen. Esta pasiflora incarnata tiene efectos sobre los trastornos de ansiedad, de estrés y el insomnio, además de ayudar para otras enfermedades como es el Parkinson y el Alzheimer.
tiene lo que son efectos antioxidantes debido a los flavonoides que posee. Los flavonoides son sustancias de bajo peso molecular que van a estar principalmente presentes en estos tipos de frutos, y además de eso van a proveer todo este tipo de acciones contra trastornos de ansiedad, insomnio, estrés, acciones anticancerígenas, antiinflamatorias y antialergias. Ahora, tienen acción ansiolítica y tranquilizante también, y su fruto es comestible, entonces se puede aprovechar al máximo este tipo de planta medicinal o de flor, y también tiene afinidad por lo que es el receptor GABA. El receptor GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Eso significa que puede tener también cierta ayuda en algunos otros tejidos u órganos, como son el sistema endocrino, el sistema óseo, muscular, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy viable realmente porque también puede darse en lo que son cultivos con hidroponía, y además de eso, en temporadas como son otoño e invierno, realmente necesita nada más una cantidad de agua por semana. Entonces, eso nos da a nosotros como una opción de sustentabilidad en Marte. Algunos objetivos de desarrollo sostenible, yo principalmente quise remarcar los que son importantes para el centro médico, como son el número 2, el 3, el 8 y el 9, de todos los objetivos realmente de desarrollo sostenible, como son poner el fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas las edades, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y aquí están algunas referencias de algunos PDFs y papers donde yo realmente recopilé la información. E incluso aquí les dejé un email de un paper que a mí me gustó mucho, y pues espero que pueda servirles de algo. Bueno, hasta aquí llega el fin de mi presentación y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias.